En un inmueble que ocupa casi 1 hectárea en el centro histórico de la Ciudad de México, se yergue el Museo Memoria y Tolerancia, en el que habita una exhibición permanente que se reparte en 48 salas. La fundadora y directora de este recinto, inaugurado en 2010, Sharon Saga Mograbi, nos cuenta cuál fue la experiencia que la llevó a crear este museo. Oye, Sharon, pues es que ve nada más esta pieza que nos da la bienvenida al Museo de Memoria y Tolerancia. ¿De qué autor es? ¿De qué artista? ¿Y qué significado tiene? Él es un artista que se llama Jan Hendricks. Nació en Holanda, pero vive en México. Y es un espacio que realmente une la parte de memoria con tolerancia. Es el corazón del museo. Sí, este es el corazón y además de todo, bueno, la pieza que de alguna manera se puede ver desde los 4 pisos. ¿Son 4 pisos del edificio? Son 5 pisos. 5 en total. Así es. Y además el recorrido tengo entendido que empieza de arriba para abajo. Así es, empezamos en el 5.º nivel y llegamos hasta el lobby, donde termina el recorrido, nada más que el visitante ni lo siente. ¿Y con qué finalidad se inicia de arriba hacia abajo? Pues justamente para que tú creas que, o sea, no se trata de ir ascendiendo, empiezas por la parte destructiva del ser humano, pero al final acabas en el lobby después de recorrer lo que es la tolerancia, que es la parte propositiva del museo y la más importante, es decir, no recordar lo que pasó en la humanidad, sino lo que voy a hacer yo hoy. Por supuesto, por supuesto. Oye, ¿qué tal la historia esta de que empezaron en una casita de la Condesa y después se tuvieron que cambiar hasta llegar a este recinto? Así es, cuando empezó el proyecto, compramos una casa en la Condesa y era una casa impresionante porque tenía un frontón en la parte de atrás donde íbamos a construir el museo, el área de tolerancia. Y justamente hicimos un estudio de mercado de flujos y nos dimos cuenta que ahí solamente podíamos albergar 200 personas diarias. No, bueno, poquitito. Muy poco. ¿Y qué capacidad tiene ahorita este museo? Hasta 2.000, 2.500 personas con capacidad óptima. Wow. Sharon, además la anécdota esta de que tuvieron que vender la casa y luego compraron un terreno aquí en el centro, pero ese terreno tampoco era tan bueno. Y luego Andrés Manuel López Obrador les dijo que compraran este, ¿no? Así es. Cuando estábamos construyendo la Condesa, fuimos a verlo porque pensamos que todo el trabajo va a ser un contenido. El mismo museo estaba puesto en la Condesa solo, con los mismos espacios, las mismas salas, pero en chiquito. Y decir todo este trabajo y esta falta de conciencia que nos hace falta en nuestro país, para que lo vean 200 personas al día, no vamos a lograr tener un impacto. Fuimos con él, a lo cual nos dijo, estoy construyendo la Plaza Juárez, estará la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, enfrente del hemiciclo a Juárez, que es una de la alameda central del centro histórico. Muy emblemático y nos dijo, pues obviamente está a la venta. Nosotros tuvimos que tomar la decisión y fue difícil porque todo el dinero que teníamos para construir fue lo que invertimos solo en este terreno. Claro, claro. Oye, aquí enfrente de nosotros tenemos una pieza. ¿Quién es el autor y qué significado tiene? Esta es una instalación que el mismo Jan Hendricks desarrolló hablando del potencial perdido. A este momento en la visita del recorrido acabamos de pasar por los 7 genocidios que se exhiben en este museo. Y este espacio nos habla de 2 millones de vidas, de 2 millones de niños que fueron asesinados por genocidio. Y te cuento algo que es lo más importante de este espacio. ¿Por qué escogimos el genocidio? ¿Por qué escoger un tema que además en México no ha pasado afortunadamente y que es pues internacional? Porque el genocidio es el crimen que tiene una particularidad que no tiene ningún otro. Destruir a alguien por ser distinto. No buscamos potencial económico, político, causas de otro tipo territoriales. Cuando hay un conflicto de guerra por territorio, igual es condenable, igual mueren inocentes. Pero en el genocidio es destruir al otro por ser, por algo que no puede cambiar de su persona, algo con lo que nacemos, nuestra religión, nuestra raza, nuestra etnia, nuestra nacionalidad. Había una vez una joven de 16 años que hizo la Marcha de la Vida, este viaje que hacen los niños judíos de 3 kilómetros para caminar de un campo de concentración a otro en Polonia. ¿A qué te suena esta historia? Bueno, es una experiencia que yo viví. Este es un viaje que se llama Marcha de la Vida.
en el cual uno recorre los campos de exterminio y culmina en una caminata donde se recorre del campo de concentración de Auschwitz al exterminio de Birkenau, lo que la gente que ya estaba seleccionada hacia las cámaras de gas caminaba ya desnuda y lista para el asesinato, y ahora se recorre por miles de jóvenes de todo el mundo que hacen esta marcha en pro de la vida. ¿Ese viaje te marcó de alguna manera, ese viaje a Polonia para poder crear este Museo Memoria y Tolerancia? Sin duda, hubo un momento del viaje que estuve en un campo que se llama Treblinka, en donde me dio risa, porque una de mis compañeras dijo algo chistoso. En ese momento una maestra se acercó y dijo, ¿sí saben dónde están? Y esas palabras me marcaron de pensar que la memoria es caprichosa, difusa, que se nos olvida, y que quería hacer algo para que no sea un ejercicio de memoria y de acordarnos de datos y de que esto no se repita, sino de... Ahí es donde me nació la inspiración de pensar que quería dedicar mi vida a que aprendamos a ser tolerantes. ¿A los cuántos años empezaste a recaudar fondos para que se llevara a cabo este proyecto? A los 21 años. A los 21. ¿Sola contra el mundo? Contra el mundo, me costó trabajo. Obviamente los primeros 2 y 3 años no logré nada, pero poco a poco fue un tema de certeza. Yo sabía que este proyecto lo necesitaba este país, que iba a brindar mucha conciencia. No dudaba de que esto se necesitaba. Pasión, perseverancia, pero sobre todo destino. Yo siento que desde el primer día las cosas salían. Siempre era duro, pero se abría el camino y nos contestaban de los campos y nos donaron fotografías de Camboya y de Ruanda. Todo lo que parecía imposible se iba haciendo y nos entraban las donaciones. Los arquitectos decían no cobro, los constructores no cobro, el gestor no cobro. Todo el mundo se unía. Muchos voluntarios para que este espacio realmente se abriera. ¿Cuánto tiempo se habrá tardado la creación de todo el Museo Memoria y Tolerancia? Nos tomó 10 años desde que inició la idea hasta que abrimos las puertas al público. ¿Y la construcción de este edificio? 6 años. 6 años. Y tengo entendido que por ahí hubo uno de los primeros patrocinadores que fue crucial para que se pudiera construir. ¿Cuánto dio y de quiénes se trata? Bueno, la verdad es de que este proyecto se hizo gracias a cientos de aportaciones. No podría decir que hay un en específico que marcó la diferencia. Sin embargo, lo difícil fue el primero. PepsiCo fue la primera empresa que nos patrocinó y que era transnacional y que nos dio una aportación importante y nos permitió que los demás dijeran, bueno, si apoyó esa, entonces tiene seriedad el proyecto y nos abría más puertas. Pero hay un personaje clave, según la historia que yo leí, que además era un sobreviviente del Holocausto y que te fuiste a corretear hasta el cardiólogo para que él pudiera, de alguna manera, contribuir a la creación. Así es. $1 millón fue con lo que pudieron poner la primera piedra, digamos. Fue con lo que compramos el terreno, o sea, parte del terreno de la Condesa. Con eso compramos la casa y el terreno de allá y además empezamos con ese dinero a la construcción. Sí, este hombre es un sobreviviente, nada más que a él le gusta mucho permanecer anónimo, nos dio el donativo más anónimamente pensando, aunque déjame decirte que él decía, yo no quiero un espacio para hacer un memorial, quiero un espacio vivo que fomente la tolerancia en nuestro país. Y es justamente lo que este proyecto ofrece. Ahora, esta sala, me platicabas hace un momento, que es un espacio nuevo. ¿De qué se trata? Esta es una de las salas más interesantes del museo, porque en este genocidio, como te decía, murieron 11 millones, pero no fue por arte de magia. Se dio una orden a los hombres más brillantes de Alemania. La orden consistía en eso, cómo asesinar efectivamente a 11 millones de personas. Y es muy fácil recibir una orden, muy difícil ejecutar, por lo que se reunieron las 15 mentes más brillantes del Estado alemán para planificar la logística del asesinato. Que son los retratos que tenemos por aquí. Estos 15 hombres, que además 8 de ellos tienen doctorado, hablaron aquí de crear campos de exterminio, fábricas de muerte, cómo asesinar a las personas a través de cámaras de gases, cómo, por ejemplo, también llevarlas a los campos, porque antes los victimarios iban a fusilar a los grupos y ahora cambian el movimiento para que las víctimas vayan a campos de exterminio a través de vagones de ganado. Ya de manera masiva, además. De masiva, claro. Sí, claro. Ellos realmente lograron el objetivo. No pusieron la meta, pero ellos hicieron que la logística fuera tan eficiente que se lleve a cabo esta matanza masiva. Qué impresión. Oye, ¿es cierto que tienen aquí un vagón de la Segunda Guerra Mundial, un vagón de tren original de esa época? Sin duda.
quiero contarte que sí tenemos un vagón. Es un vagón que fue la clave del genocidio. Porque a través de estos vagones de ganado, aquí tenemos un vagón que es totalmente original. Nos los donó el gobierno de Polonia a través de hacer muchas pláticas con Auschwitz, el campo de exterminio. En vagones como este, trasladaron por lo menos a 3 millones de personas. Este es el ejemplo más claro de que también los genocidios han existido en otros lugares, ¿no? Y sobre todo en América Latina. Claro, ¿cuántos de nosotros pensamos que había un genocidio en América Latina, en nuestra frontera? Son 7 casos de genocidios. Guatemala me parece tan relevante para los mexicanos. En este genocidio, los gobiernos militares que estaban en ese momento en Guatemala buscaron atacar sistemáticamente a la población indígena. 100,000 indígenas mayas fueron exterminados por una política de Estado. Indígenas mayas. Además, lo reconocen. Los gobiernos hicieron acuerdos de paz con una sola condición. Vamos a reconocer este genocidio a cambio de que a nadie se lleve a la justicia, a nadie de los culpables. Y la verdad es de que este genocidio comienza cuando uno de estos hombres, Efraín Ríos Montt, y Romeo Lucas García, dice que los indígenas son muy fáciles de convencer para unirse a las guerrillas. Estaban combatiendo en las guerrillas comunistas. Estados Unidos apoyaba a estos militares para evitar que el comunismo se insertara en América Latina. Y bajo ese simple pretexto de que son muy fáciles de convencer, asesinan 100,000 personas. ¿En qué época fue este genocidio? En los 80s. Además, es tan reciente. El 90% o más de los visitantes nunca sabían que existía este crimen de genocidio en América Latina, en nuestro país vecino. De hecho, Chiapas tiene 40,000 personas que se refugiaron de este genocidio y que cambiaron nuestra geografía. Es muy importante conocer sobre este hecho. Sharon, ¿existe otro museo en América Latina que tenga la vocación que tiene el Museo Memoria y Tolerancia? Yo te puedo decir que hay cientos de genocidios, de museos de genocidio. Este es el único en el mundo que aborda los 7 completos de genocidios y que habla sobre la tolerancia de manera propositiva. No nada más a partir de la historia negativa, sino que habla de qué hacer en tu vida cotidiana. Estoy orgullosamente contenta de decirte que es el único museo en el mundo que tiene esta temática. Y además por ahí ya les quieren como copiar la idea y tropicalizar, ¿no? Tengo entendido que Perú y Brasil quieren inspirarse en este modelo para crear su propio escenario de memoria y tolerancia. Ah, sí, nos han venido a ver por lo menos de 5 países, Costa Rica, Guatemala, Brasil, para poder hacer una réplica de este museo. Y nosotros hemos compartido todos los contenidos de manera gratuita, convencidos de que mientras más museos en el mundo promuevan la conciencia, es algo que toda la humanidad necesita. Y por aquí arriba, Sharon, vemos el letrero, uno de los letreros más importantes del museo, Nunca Más. ¿Qué nos garantiza que verdaderamente nunca más vamos a volver a vivir y ver esto que hemos visto en este museo? Creo que esta es una deuda pendiente. Y lo más importante no nada más es referirnos a un crimen de genocidio. Nunca más, en ninguna de sus manifestaciones, que ninguna otra persona sufra violencia, discriminación, odio gratuito. Esa es la única respuesta que podemos dar, es comprometernos con nosotros mismos, que nosotros vamos a ser promotores de la no violencia, de la paz, no quejándonos, haciendo. Eso es lo que hace falta en nuestro país. Buscamos tanto indignarnos, nos enojamos, nos quejamos, pero ¿por qué hacemos tan poco? Las cosas no se arreglan solas, ni siquiera con el mejor gobierno. Es la sociedad quien tiene el poder de hacer los cambios, no caminando y manifestándonos, no quejándonos en redes sociales, no insultando a terceros, actuando en pro de mi comunidad, de qué persona quiero ser, si soy o no un defensor de los derechos humanos y un promotor, por lo menos del respeto. Esa es justamente esa respuesta la que nos va a llevar a que esto nunca más, en ningún grado, se repita. Muchísimas gracias por este emotivo recorrido. Muchísimas gracias. Gracias, Sharon. Muchas gracias.